no sé cómo trabajan a nivel superior, no sé si usted sea de escuela de nivel superior, pero generalmente las escuelas de nivel medio nos piden estadísticas del número de aprobados, reprobados, cuántos pasaron con 10, cuántos con 9, con 8, con 7 y con 6. Eso es a lo que me refiero con estadísticas. La finalidad de hacer las estadísticas es que ustedes pudiesen seguir practicando las funciones matemáticas que vimos el día viernes, en específico la función de contar sí. Entonces, aquí, en esta misma hoja donde trabajamos el ejercicio del día viernes, hacemos una pequeña tabla. Por ejemplo, le puedo poner 10, 9, como es una serie, selecciono los dos primeros, digo, aplicando lo que vimos, y lo dejo aquí hasta 6. Entonces, si quiero saber, por ejemplo, cuántos sacaron 10, cuántos 9, 8, 7 y 6, le damos forma de tablita, aplicando bordes. ¿Está? Encontrarlo. Y aquí lo que podemos hacer es que abajito del 10 insertamos la función poniendo el símbolo igual. La función que vamos a trabajar es la de contar sí. ¿Por qué la función de contar sí? Porque esta función va a contar un número de eventos determinado siempre y cuando cumplan con una condición. Por eso se llama contar sí. En este caso le doy doble clic y vea, ya me da una guía. Me dice, a ver, lo primero que nos pide para esta función es el rango. O sea, el rango de datos de los cuales va a contar, que en este caso es la calificación que ya obtuvimos como final. Pues voy a seleccionar todas las calificaciones. Ahí está. Ya en automático vea que me puso que el rango es desde la celda O2 hasta la celda O41. Y le pongo una coma. ¿Cuál es el siguiente argumento que me pide? ¿Qué criterio? ¿En base a qué criterio va a contar? En este caso quiero que cuente el número de valores que son iguales a 10. Entonces aquí yo le pongo el valor 10. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces lo que hizo en automático Excel es que del rango de valores que tenía, checó de ese rango cuáles celdas cumplen con la condición de que haya un valor, en este caso 10, y cuenta el número de celdas que cumpla con ese criterio. En este caso me dice que tengo 5 valores iguales a 10. Entonces, ahora vamos a contar el número de 9, y es básicamente el mismo principio. Aplico la función contar sí. Vuelvo a establecer mi rango de datos de los cuales voy a realizar la cuenta. Coma, ahora ¿cuál va a ser el criterio? Pues que en este caso son las celdas que tienen el número 9. Cierro paréntesis y le doy Enter. De esta forma podemos aplicar la función contar sí para aplicar nuestras estadísticas. ¿Sí, profesor? Muchas gracias. Lo que pasa es que efectivamente no tenemos las mismas estadísticas como usted le llama en nivel superior. Entonces yo no sabía qué pedían. Sí, lo que pasa es de que el viernes pues ya terminamos como muy justos, por eso por ahí alguien preguntó en el chat y le contestaba que me diera oportunidad de contestarlo el día de hoy, porque por tiempo ya no era posible, pero si se fija es algo muy sencillo. Seguimos hablando de las mismas funciones que trabajamos el día viernes. Obviamente, pues el contexto que le damos es distinto. Y aquí pues habría que adaptarlo pues, para este ejercicio en específico, pues a determinar, ¿no? ¿Cuántos sacaron? 10, 9, 8, 7 y 6. Gracias. ¿De qué, profesor? Profe Lo que vamos a trabajar el día de hoy son gráficos, que es con la parte que vamos a trabajar. Es un solo ejercicio. Y vamos a ver tablas y gráficos dinámicos, que sería el segundo ejercicio que hay que realizar el día de hoy. Entonces, comenzando por el tema de gráficos, le damos clic ahí. Y bueno, de las indicaciones que nos dan para contextualizar, vamos a trabajar con un archivo ya previamente trabajado para como que
enfocarnos directo a lo que son los gráficos. Viene la parte de abajo de aquí de esta misma página, se llama gráficos. Ay, ups, tengo que ajustar el nombre. No se llama gráficos, se llama actividad 03 Excel. Una que de repente pienso y ya no lo escribo. Pero no se preocupen. Ustedes píquenle ahí, descarguen ese archivo, es el que vamos a trabajar para la sesión del día de hoy, la primera parte. La intención es aprender a insertar gráficos, poder representar de manera gráfica la información que ya tengamos previamente tabulada en Excel. Entonces, si ustedes abren su documento, ese no es el otro, déjenme cierro este archivo. Ok. Recuerden lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Nuestra computadora se protege de posibles amenazas al momento que hagamos alguna descarga de información de Internet. Nos baja el archivo, pero nos los baja en vista protegida. Entonces, para poderle modificar hay que darle clic en habilitar edición. Aquí ya tenemos dos tablitas, la 1 y la 2. No tienen mayor formato las tablas, la verdad es que lo único que hice fue ponerle bordes y me parece que poner en negritas los encabezados de las tablas. Entonces, lo que queremos hacer es poder representar de manera gráfica esta información tabulada y ver cómo podemos personalizar las características de los gráficos de tal forma que la información que estamos representando sea clara. Esa es la intención, que sea clara, que la podamos entender sin necesidad de estar como consultando mucho la tabla y la gráfica. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a las indicaciones, pues lo primero que nos dice es que de la hoja que se llama concentrado por mes, insertamos, un gráfico de pastel en 3D. Entonces, a ver, vámonos a Excel. Antes de meternos a la parte de gráficos, enseñarles cómo darles formato de tabla aquí en Excel. ¿A qué me refiero con formato de tabla? La verdad es que yo aquí lo único que hice fue capturar datos, le apliqué bordes y es todo. Está bien sencillita. Pero si yo selecciono el contenido de mi tabla, me puedo ir al fichero insertar. Y aquí, dentro del primer grupo de herramientas que precisamente se llama tablas, hay una opción que se llama tabla. Y dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. La ventaja de aplicarle el formato de tabla a la información que ya tengo capturada aquí en Excel es que hay ciertas herramientas que bajo esta modalidad del formato de tabla voy a poderlas utilizar para procesar mi información. Que al darle a aceptar, me aparece el rango de valores que está considerando que conforman mi tabla. Importante, si nuestra tabla tiene encabezados, darle clic en la palomita para que lo considere como parte de la tabla. Le doy a aceptar y vean, ya me dio un formato visualmente más agradable, le aplicó fondo a las celdas y otra de las herramientas que ya me da en cuanto yo aplico el formato de tabla son los filtros, que son estas pestañitas que se ven aquí en los dos campos que en este caso conforman mi tabla. Si yo le pico aquí, me da la opción de organizar la información que hay dentro de mi tabla de forma ascendente o descendente. Puedo incluso organizarla por colores y filtrar la información. ¿Vale? Entonces, bueno, puedo filtrarlo en este caso por mes o por ventas. Pero bueno, esa no es la finalidad, solo les estoy mostrando algunas de las ventajas de trabajar con el formato de tabla. Entonces, ahorita ya que puse bonita mi tabla, lo que voy a hacer es que en el fichero insertar se encuentra el grupo de gráficos. Entonces, vienen una serie de iconos que me clasifican de acuerdo al tipo de gráfico, estos objetos, que al final en Excel le llamamos así, un gráfico es un objeto. Entonces, estos objetos, pues, están clasificados por categorías. Entonces, cuando yo quiero insertar un gráfico, necesario
seleccionar la información que quiero representar de forma gráfica. Y una vez que la seleccioné, pues le voy a dar clic en el icono que corresponda a la categoría de gráfico que quiero trabajar. Aquí, por ejemplo, en base a las indicaciones que me están dando, me dicen que tengo que aplicar un gráfico de tipo pastel. Bueno, así le llamamos coloquialmente, ¿no? Pero aquí, pues, el nombre es gráfico circular. Yo le pico ahí al simbolito del pastelito y me dice, ok, lo tengo en 2D, lo tengo en 3D o en anillos. Aquí me lo están pidiendo en 3D. Ahí está. Y lo que hace es que ya me está insertando el gráfico. Me da un gráfico con ciertos criterios para especificar la información que está representando. En este caso, pues me está aplicando código de colores. En la parte de abajo me dice qué color corresponde a cada mes que está representando y por default me da un título. Hay ocasiones en las que me puede poner el título o no ponerlo dentro del gráfico. Por ejemplo, si yo le doy clic al título, aparece el cuadrito de texto, ya lo seleccionó, doy clic dentro de ese cuadrito, vean que ya me puso ahí mi cursor parpadeando, indicándome que puedo editar el título del gráfico. Le puedo poner el título que me piden. Me parece que el título que nos están pidiendo es Ventas Anual 2021. Ventas Anual 2021. ¿Sale? Si le doy Enter, me va a generar una nueva línea y voy a poder seguir capturando información. Quiero salirme del título, puedo dar clic fuera de o fuera del mismo gráfico y ya con eso se deshabilita. Para poder modificar las características del gráfico, importante tener seleccionado el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, el título? Sin querer lo borré o no me lo insertó. Para eso tengo la flechita. Además, son los elementos que podemos agregar dentro de nuestro gráfico. Para este tipo de gráfico en específico me dice solamente puedes agregar título del gráfico, etiquetas para los datos y una pequeña leyenda. ¿Sale? Entonces yo le doy aquí título del gráfico y me vuelve a insertar el cuadrito para poner el título que deseo. Esto al final de cuentas es un cuadro de texto, podemos editarlo. Vean que en cuanto seleccioné el texto me aparece este pequeño recuadro con las herramientas de formato de texto. Pueden ustedes cambiarle el tipo de letra, pueden cambiarle el tamaño, más grandota, más chiquita. Ups. Entonces, incluso por ejemplo aquí puedo copiar el formato y aplicárselo aquí a 2021. ¿Ven? Ahí está. Puedo cambiarle el color. Puedo ponerlo en negritas, cursivas, subrayado. ¿Sale? Al final de cuentas es un cuadro de texto. Y las herramientas de formato de texto pues son las que hemos venido manejando en este caso desde Word. Ahí no hay bronca. Ahora, por ejemplo, cuando tengo seleccionado mi objeto, en este caso mi gráfico, importante observar que en la parte superior donde aparecen nuestros ficheros, aparece una pestañita que antes no había, que se llama diseño de gráfico. Esta pestañita solamente va a aparecer cuando tengamos seleccionado en este caso el gráfico. ¿Qué herramientas nos da aquí? Dentro de las herramientas que nos da es, por ejemplo, decir, híjole, no me gusta cómo se ve la información en una gráfica de tipo pastel, quiero ponerlo en columnas. Entonces, dentro de esas herramientas tengo una que se llama cambiar tipo de gráfico. Le pico ahí, me abre esta ventanita donde me dice, a la izquierda me da las categorías que tengo, puedo ponerlo en columnas y le puedo dar a aceptar. ¿Sale? Y ya me lo cambia en automático a de tipo columnas. ¿Qué otra cosa puedo modificar? Puedo cambiar los colores aquí del lado izquierdo. ¿Vale?
Entonces, dependiendo de lo que a ustedes les guste, pues pueden irlo personalizando y cambiando los colores. Otra parte, otra característica que podemos personalizar de nuestro gráfico son precisamente los estilos de diseño, que son los que están aquí abajito, ¿no? Vean que ahí tengo diferentes diseños. Cambia la forma en la que me está representando la información en el sentido de cómo la está mostrando dentro de mi gráfico. Aquí, por ejemplo, me aparecen ashuradas mis columnas. Aquí, por ejemplo, me aparecen mis columnas con una pequeña sombrita y dentro de cada barrita me aparece el valor que está, el cual se está graficando o que corresponde a cada una de ellas. Aquí me aparecen líneas guías horizontales. Entonces, bueno, el estilo pues depende mucho, ahora sí que de la personalidad de quien esté trabajando la gráfica. ¿Qué estilo es el mejor? El que te permita representar de manera más clara la información que tienes en tu tabla. ¿De acuerdo? Entonces pueden ponerla, ahí está, a mí me gusta esa. Me gusta el contraste del fondo negro, barras en otro color para que resalte. Ahora, ¿qué otras de las características podemos trabajar aquí con nuestros gráficos? Está lo que es el diseño rápido, ¿no? Dice, en el diseño, muestran los siguientes elementos del gráfico: título, leyenda, títulos de los ejes, tanto horizontal como vertical, y líneas de cuadrícula principales. Entonces, vean, aquí también juega con los elementos que acabo de mencionar, títulos y leyendas para los ejes, dependiendo, repito, del tipo de gráfico, para que yo pueda personalizar, repito, mi gráfico. La intención es que sea lo más claro posible. Vean, por ejemplo, en el diseño número 7, me agrega títulos del eje, tanto para X como para Y. Si se fijan, me cambio al diseño número 6, siguen apareciendo los títulos, por ahí mis barras están pegadas una con respecto a otra. En el diseño número 6 solamente me aparece el título del eje de las Y, ya no me aparece el de las X. Entonces, a esto es a lo que me refiero, con personalizar nuestro gráfico y que sea lo más claro posible. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo elijo, como en mi caso, un diseño rápido, pero no se ven los títulos de los ejes? Me puedo ir otra vez a la pestañita de más, y aquí le doy clic. Si se fijan, ya me aparecen otros elementos con respecto a la gráfica de pastel, dentro de los que ahora sí ya me aparecen son los títulos del eje. Yo le pico ahí y en automático me agrega 2 cuadritos de texto. Y así como lo hicimos para el título del gráfico, le doy clic dentro del cuadrito de texto, puedo borrar, y aquí le pongo el número de ventas. Y aquí meses del año 2021. También puedo editarlo. Al final de cuentas sigue siendo un cuadro de texto. Y modificarlo, a lo mejor un poquito más grande. Ahí está. Aquí, por ejemplo, ya dejaron su gráfico aquí en la misma hojita de su tabla, lo tienen uno al lado del otro, pero ¿qué pasa si quieren que el gráfico quede en una hoja distinta? Importante tener seleccionado el gráfico dentro de la misma pestañita que nos aparece arriba de diseño de gráfico. Hasta la derecha hay una opción que se llama mover gráfico. Le pico ahí y me dice, a ver, ¿dónde lo quieres? Ahorita se encuentra en la hoja que se llama concentrado por mes. Si le puedo dar clic en donde dice hoja nueva, e incluso desde aquí lo puedo personalizar, le puedo poner nombre, ¿no? Entonces, pongo gráfico de concentrado anual 2021. Ahí, bueno, estoy limitada en cuanto al número de caracteres. En automático me abre una hojita nueva, vean que le pone el título que yo especifiqué y aquí ya tengo mi gráfico. Incluso
Excel en automático cambió el tamaño de mi gráfico en base al espacio que tenía disponible en esta nueva hoja, ya lo hizo más grandote. Dices, a ver, pero espérame, lo puso en primer plano. ¿A qué me refiero como que en primer plano? Aquí yo tengo 3 hojitas. Entonces, si se fijan, la hojita del gráfico me la dejó en primera posición, o sea, me la puso hasta adelante. Y dices, no, yo quiero que primero aparezca mi tabla y después quiero que se vea el gráfico. ¿Cómo le hago? Me coloco en la pestañita que corresponde a la hoja donde tengo el gráfico, mantengo presionado el botón izquierdo y no sé si alcanzaron a ver que en la esquina superior de la pestañita de la hoja del gráfico aparece una cabecita de flechita en color negro. Ahí obsérvenle como a detalle, se ve muy chiquitita. Esquina superior izquierda de la etiqueta de la hoja del gráfico. Si yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y me recorro a la derecha, vean que ahora esa pestañita se movió. Ahora está en la esquina superior derecha. Me vuelvo a recorrer a la derecha y ahora ya lo tengo, esa cabecita, entre la pestaña de concentrado de mes y concentrado por vendedor. Entonces ahí lo suelto, de tal forma que ya me quedó la hoja de la gráfica a la derecha de la hojita donde tengo mi tabla. Entonces yo puedo mover el orden de mis hojas conforme yo lo necesite. Ahora, de las indicaciones que nos da, pues es insertar una gráfica de pastel, aplicar un estilo del gráfico y agregar el título de ventas anual 2021. Entonces me regreso, vuelvo a darle, recuerden seleccionar el gráfico, diseño de gráfico, tenemos el tipo, un diseño rápido. A lo mejor quiero que la información del número de ventas me lo represente de forma porcentual, con una tablita de los meses, o de forma porcentual y que a la derecha me aparezca esa misma tablita de código de colores. ¿Vale? Y ya tengo mi tablita. Ahora, tengo una nueva tablita que se llama concentrado por vendedor. Aquí tengo el número de ventas que realizó cada uno de mis vendedores en cada uno de los meses del año 2021. Quiero hacer un comparativo de esta información. Entonces voy a seleccionar igual mi información. Apliquémosle el formatito de tabla. Recuerden que está en el fichero insertar. En el primer grupo, aquí está tabla. Me dice que si la selección corresponde a los datos que quiero que me ponga en formatito de tabla, le doy a aceptar. Ahí está. Ya está mi tablita. Vuelvo a seleccionar. Me vuelvo a ir al fichero insertar. Y aquí, por ejemplo, si voy a hacer un comparativo, pues lo más usual es que utilicemos un gráfico de columnas o de barras. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está el iconito. Este es el icono que corresponde tanto al gráfico de columnas como de barras. Las columnas son cuando la disposición del gráfico está en vertical y en barras es cuando están en horizontal. Aquí. Columnas, barras. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en columnas. Y en 3D. Voy a hacer un poquito más grande mi gráfico. Me coloco en alguna de las esquinas y arrastro hacia afuera. Y aquí tengo mi gráfico. Si se fijan, me está aplicando un código de color por mes y me está haciendo una agrupación por vendedor. Por ejemplo, aquí tengo 12 barritas que corresponden a las ventas de Juan, otras que corresponden a las ventas de Pedro, Adrián, David, Israel, Martín y Rosa. Y abajito me dice el código de colores que corresponde a cada uno de los meses. Chequen que, por ejemplo, cuando me coloco sobre alguna de las columnas, pongo mi cursor encima, me dice el mes al que corresponde, de qué vendedor es
y el número que está representando, que en este caso sería las 45 ventas que hizo Israel por el mes de diciembre. Pero bueno, debería de ser como muchísimo más clara. Para mi gusto es una gráfica muy saturada. Entonces, ¿yo qué recomiendo en este tipo de casos? Me voy a cambiar tipo de gráfico. Voy a seguir trabajando con la gráfica de columnas, pero ahora me voy a ir a la opción de apilada. Y le doy a aceptar. Aquí en lugar de ver 12 columnas por cada uno de mis vendedores, voy a ver una sola columna, pero cada una de estas columnas, está segmentada. Tiene un cuadrito de un color distinto. Vean que el tamaño de los cuadritos, o en este caso la altura de los cuadritos cambia, porque dependiendo del tamaño de cada uno de esos bloquecitos, corresponde al número de ventas que haya hecho alguno de los vendedores en algún mes en específico. Abajito de mis columnas, de igual forma me da código de colores, me dice qué color, qué dato estoy representando con cada uno de mis colores. En este caso, enero correspondería el bloque de hasta abajo. Febrero sería el siguiente bloque, el de naranja. Marzo es como color entre gris y cafecito. Y ven, el tamaño va cambiando. Entonces, de esta forma me queda una gráfica un poquito más limpia e incluso me permite comparar la eficiencia, en este caso de mis vendedores, en cuestión de ventas, dependiendo del tamaño del bloquecito. Aquí, por ejemplo, puedo ver que Juan, pues vendió más en el mes de diciembre, es el bloquecito más grande. De igual forma, vean que cuando coloco el cursor sobre alguno de los bloquecitos, pues me aparece el valor que está representando. Por ejemplo, lo pongo en este chiquitito, y ahí me dice que es julio, y me está representando las 27 ventas que hizo Juan en ese mes. Ahora dicen, pues sí me gusta el gráfico, pero pues me sigue pareciendo como que le falta información para que sea más claro. Pues para eso nos vamos precisamente a los estilos. Aquí, por ejemplo, en este estilo, ya cada uno de los bloquecitos ya trae el valor de las ventas que hizo el vendedor en cada mes del año, ¿no? Ya es un poquito más claro en el sentido del manejo de información. ¿Cuál es el mejor? El que les permita, repito, representar la información de manera más clara, sin que tenga uno que darle como tantas vueltas. También están los diseños rápidos, que también nos permite jugar con la representación de la información del gráfico. Por ejemplo, aquí me aparece el gráfico y la tabla, ¿no? Tabulada, la información tabulada. ¿Cuál es mejor? Lo que ustedes quieran. A mí en lo personal, ¿para qué pongo la tabla si ya la tengo arriba, no? Mejor le doy mayor peso al gráfico. Recordar, importante, dependiendo del tipo de gráfico, son los elementos que tenemos. Aquí tengo ya el bloquecito del título. Vamos a ponerle también títulos a los ejes. Los vendedores. Aquí el número de ventas por vendedor. Ahí está. Y le voy a poner... Digo, no sé si estos son los nombres que me piden en las indicaciones, pero bueno, solo sería cuestión como de modificarlo en base a lo que se pide. Es comparativo de ventas por vendedor 2021. Lo voy a mover también, que me quede en una hojita aparte para que no quede como tan encimado. Pues aquí comparativo por vendedor. Y ahí está mi gráfica. Entonces, de esta forma, vean que Excel lo que hace es que de la hoja en la que estamos trabajando, cuando movemos el gráfico a una hoja nueva,
Cuando inserta la hoja siempre me lo va a poner a la izquierda de la posición en la que me encontraba trabajando. Nosotros estábamos aquí. Al momento de insertar la tabla, me lo pone a la izquierda. Si yo no lo quiero ahí, pues lo recorro a la derecha. Y ya de esta forma tengo organizados tabla, gráfica, tabla, gráfica. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, voy a trabajar otra vez con esta. Voy a volver a insertar un gráfico. Una de barras. Y aquí ahora lo que quiero que vean es lo que sigue. Puedo personalizar el fondo de mi gráfico. O lo que le llama aquí área del gráfico, que es como la parte blanca que queda delimitada por el contorno donde aparece mi gráfico. Si yo doy clic derecha sobre esta área, hasta abajo hay una opción que me dice formato del área de gráfico. Ustedes le pican ahí y aquí a la derecha me aparecen una serie de opciones. Dentro de ellas está precisamente el relleno. Yo le puedo poner relleno sólido y me dice, ok, ¿de qué color lo quieres? Pues lo quiero anaranjado y puedo jugar con la transparencia, del fondo, del color. O le puedo poner relleno degradado y puedo jugar con el nivel de degradado que quiero que tenga, en este caso, los colores del fondo. Puedo agregarle relleno con imagen o textura. Aquí ya me dan una serie de opciones para lo que sería la textura. Pueden jugar ustedes con la transparencia de la textura. Por ejemplo, yo le puse ese tipo de madera. Puedo jugar ahí con la transparencia del fondo. El de los clásicos pececitos que se usaba mucho cuando yo era estudiante. Ahí está. O a lo mejor quiero verme super mega institucional y quiero insertarle de fondo, no sé, el logo del Politécnico. Entonces aquí me da la opción de insertar, me da la opción de buscar mi imagen. Funciona igualito que lo vimos en Word. Puede ser un archivo que ya tengo guardado en mi computadora. Voy a ir a la biblioteca de imágenes o buscarla en línea, buscarla en internet, que es mi caso. Yo lo voy a buscar, aquí me aparece el buscador de Bing, logo IPN, voy a aceptar, o Enter, más bien, y me da una serie de opciones. Entonces, voy a poner este. Lo selecciono, vean que aparece en un recuadro verde más gruesecito, indicándome que ya está seleccionado, le doy a insertar, y ya me aparece de fondo. Entonces, de esta forma podemos jugar también con las características del fondo de nuestro gráfico y lo podemos personalizar. Ok. Entonces, para esta actividad, pues sería graficar las dos tablas que tenemos, tanto la de concentrado por mes como la de agregar las especificaciones que nos dan, como títulos de los ejes, estilos de gráfico, y una vez que lo hayamos personalizado en base a las características que nos dan en la actividad, guardar el archivo y subirlo dentro de este espacio. Si se fijan, está muy tranquila esta actividad, ya lo habían seguramente trabajado, pero bueno, la intención era como darles un poquito de más herramientas para que pudiesen personalizar sus gráficos. Entonces, esa es la actividad número 1. ¿Qué onda con la actividad número 2, que son las tablas y gráficos dinámicos? La actividad de tablas y gráficos dinámicos, esta herramienta, quise parecer como complicada, pero la verdad es que es todo lo contrario. Esta herramienta está diseñada para facilitarnos el análisis de la información, sobre todo cuando son bases de datos o tablas muy, muy grandes.
poder extraer la información que requerimos analizar sin necesidad de tener que estar haciendo como búsquedas visuales o estar copiando y pegando de acuerdo a los criterios de la búsqueda que queramos hacer. Entonces, para hacer esta actividad, vamos a descargar el archivo que viene en la parte de abajo, que corresponde a la actividad 4, hablando de Excel. Lo abrimos. Déjenme cerrar el otro archivo para que no me ocasione hay pantallazos innecesarios cuando esté cambiando de una página a otra. Aquí está. Esta tablita está sencillita, ya tiene formato de tabla, si se fijan. Es un concentrado de ventas de una tienda X y la tengo organizada por delegación, por zona, de acuerdo al número de ventas que se realizaron, cuál fue la forma de pago y pues en qué departamento se realizó el número de ventas por departamento. ¿Vale? Lo vamos a habilitar. Para trabajar con tablas dinámicas, importante ya tener tabulada la información. Siempre necesario para trabajar, sin importar si es Word, Excel o PowerPoint, siempre seleccionar la información que queremos procesar. Entonces, en este caso estoy seleccionando toda mi tablita. Y voy al fichero insertar. Y aquí a la izquierda tengo la opción de tabla dinámica. Le picamos ahí. Chequen que en automático me detectó la tablita. Incluso le está poniendo ahí un nombre. ¿Vale? De los nombres que aparecen en los encabezados de mis columnas, dice, ok, tu tabla se llama ventas, aunque a lo mejor no sea así. Quiero especificar el nombre de mi tablita, le doy cancelar. La selecciono. Y aquí le pongo el nombre. Ventas 2. ¿Vale? Entonces, cuando yo seleccione tabla dinámica, bueno, no me respeto el nombre, pero si no, aquí lo podemos poner, ventas 2. Me dice, ok, ¿dónde quieres que insertemos tu tabla dinámica en base a la selección que tienes? Puede ser en una nueva hoja de cálculo o dentro de esta misma hoja. Entonces, le voy a dejar la opción de nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar. Me inserta una nueva hojita y aquí este recuadrito es donde va a generar mi tabla en base a las especificaciones que yo le dé. ¿Qué especificaciones, cómo y dónde se las doy? Pues para eso me aparece esta ventanita del lado derecho. Vean que aquí me aparecen los nombres de los campos de mi tabla, o sea, mis columnas. Delegación, zona, ventas, forma de pago y departamento. Yo voy a estar jugando con estos 4 campos para organizar la información que quiero que me tabule en base a lo que yo quiero ver. ¿Dónde y cómo la voy a organizar? Para eso son estos 4 cuadritos. Filtros, columnas, filas y valores. Lo que son los cuadritos que corresponden a filas y a columnas hacen referencia a cómo va a organizarse la información. Por ejemplo, si yo quiero ver el número de ventas que hubo por delegación, chequen. Yo doy clic en ventas, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y lo voy a arrastrar en este caso a filas. Vean que en este caso las ventas, por arrastrarlo al campo de filas, me los está organizando precisamente cada una de las ventas en filas. Si yo lo pongo en columnas, me los va a organizar, pues valga la redundancia, en columnas. Dice, no, espérame, ese no era el campo que yo quería ver, me equivoqué. Puedo dar clic con el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo hacia afuera y vean que aparece el tachecito.
¿vale? No hay necesidad de eliminar la tabla dinámica y volver a comenzar, simplemente lo quito. Entonces voy a arrastrar el campo delegación a filas, de tal forma que me queden organizadas precisamente como su nombre lo dice, en filas. Y voy a ver el número de ventas que hubo por departamento. Vean qué pasa cuando lo pongo en columnas. Precisamente cada uno de los departamentos de la tienda me lo va a organizar en columnas, pero no hay nada. Para eso sirve el campo de valores. En el cuadrito del campo de valores yo voy a arrastrar generalmente el campo de mi tabla que contiene los datos de tipo numérico que van a estar relacionados a través de los campos que estoy organizando en filas y columnas. En este caso, los datos que tengo organizados en filas y columnas son la delegación y el departamento. ¿Qué quiero ver? Las ventas que hubo en cada uno de los departamentos de las delegaciones. Entonces, arrastro ventas y lo pongo en la categoría de valores. Y ahí ya me aparece el número de ventas que tuve por departamento en cada una de mis delegaciones. Forzosamente tengo que poner los campos que quiero tabular en filas y columnas. No, depende aquí, repito, mucho del gusto de cada uno de nosotros y cómo nos sea más fácil entender la información. Fíjense, el campo de departamento lo tengo en columnas. Ahora lo voy a pasar a filas. ¿No? Todo me lo organiza en filas. Aquí puedo visualizar la delegación y abajito de la delegación me aparecen los departamentos de las tiendas. Vean que me deja una pequeña sangría entre lo que es la delegación y los departamentos, dejándome ver como la jerarquía o el nivel que hay entre estos dos campos. En este caso estoy viendo que audio y televisión, electrodomésticos e informática corresponden a la delegación Benito Juárez. Entonces ahí veo el nivel. Y en la columna de la derecha veo el número de ventas que corresponde a cada uno de mis departamentos. Pero no solamente estoy viendo el número de ventas, que son estas que estoy seleccionando aquí con mi cursor, sino que me da una sumatoria. Y esta sumatoria de ventas viene por default aquí como una de las características de trabajar en el cuadrito de valores. Si se fijan, incluso ya trae dentro del encabezado este recuadrito el simbolito de sumatoria. Entonces lo que hace es que ya me da sumatorias de los datos que estoy tabulando. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, pues en la Benito Juárez vendiste 7,576.46 pesos, ¿no? De estos 7,576, en audio y televisión tú vendiste 3,821 pesos. En electrodomésticos vendiste 1,874. Y en informática vendiste 1,880. Y así, me lo da por cada una de las delegaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Dices, ching, ya se me cerró mi tabla. No se me cerró. En cuanto yo le dé clic sobre la tablita, me aparece de nueva cuenta mis campos. ¿Vale? Entonces, vuelvo a pasar departamento al apartado de columnas, cambia la distribución, sigue siendo la misma tabulación, solo cambia la forma en la que tengo organizada la información. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, dices, no me interesa ver la información de todas las delegaciones? Solamente quiero ver, por ejemplo, la Benito Juárez. Cuando nosotros queremos hacer como una tabulación más específica de un campo en especial, pues trabajamos con el recuadrito de filtros. Entonces aquí, por ejemplo, delegación, en lugar de ponerlo en filas, le voy a pasar a filtros. ¿Vale? Y aquí arribita, si se fijan, dice delegación todas. Me aparece la sumatoria de las ventas que se hicieron en todas las delegaciones, que es lo que yo puedo ver, y me lo está clasificando en departamentos. Pero digo, no quiero ver todas, nada más en específico quiero ver la Benito Juárez. Le doy clic ahí y le doy a aceptar.
Me dice, ok, para la delegación Benito Juárez, en audio y televisión vendiste 3,821 pesos, en electrodomésticos 1,874, en informática 1,880 y me sigue dando el total de ventas que obtuve en la Benito Juárez, considerando mis 3 departamentos, mis 3 áreas departamentales. Ya no quiero ver el filtro. Le quito el concepto o el campo delegación de filtros y lo vuelvo a pasar a filas. Y vuelvo a ver toda la información. Digo, a ver, ahora lo que quiero ver es, por eso se llaman tablas dinámicas, porque no necesito estar seleccionando, copiando y pegando para ir formando mis tablas, sino juego simplemente con los campos que quiero ver y me va generando y me va actualizando la tabla en base a esos nuevos criterios. Pues aquí, por ejemplo, voy a sacar estos campos, no se borra mi tabla, o sea, sigue apareciendo ahí, nada más que me aparece como virgen, ¿no? Como en blanco. Entonces ahora quiero ver, por ejemplo, las formas de pago por delegación. A ver, ¿qué es lo que utilizan más? ¿Cash o tarjeta de crédito? Pongo delegación en filas, forma de pago, a ver, lo voy a poner en columnas, cheque. Tengo mis delegaciones y en columnas, en esta disposición horizontal, tengo mis formas de pago que sería contado y por tarjeta. Pero me aparece en blanco. Entonces, lo que hago es que auxiliándome de que en el campo valores me va a sacar la sumatoria, voy a mover formas de pago también, no solo en columnas, sino también en valores. Y lo que hace es que me saca la sumatoria. Y me dice, a ver, en la Benito Juárez, tuviste 3 ventas por la modalidad de pago en efectivo o contado. Por tarjeta, otras 3. Y dices, a ver, espérame, pero ¿por qué en todas me parece 3? Ah, porque esa es la información que yo tengo tabulada. Me voy a ir a mi tabla principal. Y vean, esto es la Benito Juárez. Le cambio un poquito de zoom. Tan solo en la Benito Juárez tengo 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 3 de contado y 3 de tarjeta. Y me parece que toda la tabla viene así. Son 6 registros por delegación y les puse 3 y 3. Ahí está. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, por eso es que mi tabla dinámica me dice, ah, pues tienes 3 ventas de contado y 3 de tarjeta. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, una de las herramientas que a mí me gustó mucho de trabajar con tablas dinámicas es que por departamento, ¿qué es lo que estoy representando aquí? El número de ventas que hubo por departamento en cada delegación. Pero yo lo quiero filtrar ya no por delegación, sino por departamento. Entonces, en lugar de ponerlo en columnas, lo pongo en filtros. Y me dice, mira, aquí arribita me da la oportunidad de filtrar, le pongo audio y televisión. Dice, en audio y televisión, en la Benito Juárez vendiste 3,800, en la Cuauhtémoc 3,900. Y así me da cada uno del número de ventas de todas mis delegaciones, en específico del departamento de audio y televisión. Quiero ver el de electrodomésticos, pues le pico ahí, le doy electrodomésticos y le doy a aceptar. Y ya me actualiza las cifras en base a la categoría que elegí en mi filtro. Pero ¿qué pasa si quiero no solamente visualizar la información por departamento, sino que quiero que me genere una hoja donde yo me quede con esa información tabulada de acuerdo al criterio de búsqueda? Entonces, aquí estoy filtrando en base al departamento. Entonces,
Aquí estoy viendo todos los departamentos o las sumatorias de todos los departamentos en cada una de mis delegaciones. Entonces, quiero que me genere, repito, una hojita del número de ventas que hubo por departamento en todas las delegaciones. Entonces, mientras yo tenga seleccionada mi tabla dinámica, ¿cómo sé que está seleccionada? Cuando yo tenga habilitado alguna celda de tabla. Puede ser el que ustedes quieran. Mientras estén dentro de su tabla, está seleccionada. En la parte de arriba de los ficheros hay una parte que se llama analizar tabla dinámica. Si yo le doy clic fuera de la tabla, observen, se pierde. Por eso les digo, hay que seleccionar la tabla solo con darle un clic en alguna parte de ella. Le doy a analizar tabla dinámica. Y dentro de la tabla hay una opción que dice configuración de campo. ¿Vale? Entonces, le dan a aceptar. Pero no, espérenme que ya me ataranté, me distraje con el celular. Espérenme un segundo. Perdón, es aquí en tabla dinámica. Abajito dice opciones, le picamos ahí. Y dentro de esas opciones hay una que dice mostrar páginas de filtro de informes. Y me dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te genere una página por cada campo que estás filtrando? En este caso, los campos que corresponden a la categoría de departamento. Y yo le voy a dar a aceptar. Y si se fijan en automático, aquí abajito, ya me insertó 3 hojitas. Que por cierto, ya les dio el nombre por default. Les puso el nombre del departamento. Y me está en cada uno de ellos mostrando la tablita que corresponde al número de ventas de la categoría, en este caso de audio y televisión, por cada uno de mis delegaciones. Entonces, este es de electrodomésticos y este es de informática. Y de esta forma, en un solo movimiento, estoy generando 3 reportes del número de ventas por departamento en cada una de mis delegaciones. Esto solamente aplica cuando estoy aplicando un filtro, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor en lugar de verlo por departamento, lo quiero ver por zona. Agrego zona a filtro. Claro, me regreso a mi hoja original, porque si no voy a modificar la de audio y televisión. Aquí quito departamento, agrego zona. Ahí está. Sí, voy a ver el número de ventas por zonas en cada delegación. Entonces, aquí mismo analizar tabla dinámica, opciones, mostrar páginas de filtro de informes. Y ahora si se fijan me dice, ok, ¿quieres que te genere una hoja con el reporte en base al filtro que corresponde al campo zona? Yo le doy a aceptar y ya me agregó 3 hojitas más. El reporte de la zona centro para cada delegación, reporte de la zona norte de cada delegación y reporte de la zona sur de cada delegación. Y puedo ver el número de ventas que hay en cada una de ellas. Entonces, de esta manera fácil, pues voy generando mis reportes. ¿Cómo puedo graficar esta información? De igual forma, aquí por ejemplo me vine a la pestañita de audio y televisión. Le doy clic a la tablita. Dentro de la misma pestañita de analizar tabla dinámica, casi hasta la derecha aparece la opción de gráfico dinámico. Me aparecen las mismas categorías que vimos de gráficos hace ratitos. Entonces elijan la que a ustedes más les gusta. Me gusta a mí mucho la de pastel, la elijo. Aquí está.
¿Puedo aplicar también estilo? Sí. Mientras tenga mi objeto seleccionado, aquí me aparece formato del gráfico y diseño del gráfico. Ahí está. De igual forma, puedo personalizar los elementos que quiero ver de mi gráfico. Por ejemplo, el título. Ventas por zona en CDMX. Y listo. Y de esta forma podemos ir generando las gráficas. Recuerden, importante tener seleccionada la tabla y podemos obtener las gráficas de cada una de mis tablas. Vean que la tabla, perdón, en el gráfico me dice que aquí tengo un filtro, que esta gráfica tiene un filtro de acuerdo a la categoría de departamento y aquí estoy viendo las delegaciones. Si yo le pico aquí, vean que me aparece esta ventanita donde me dice, ok, del campo departamento tú estás viendo la gráfica que corresponde a electrodomésticos. ¿Qué pasa si le pico informática? Le doy a aceptar. En automático me actualiza la tabla y actualiza el gráfico. Entonces, de ahí que tengan el nombre de gráficos y tablas dinámicas. ¿Vale? Entonces, bueno, es cuestión de, dependiendo de lo que queramos ver, jugar con los conceptos, con los campos. ¿Qué me pide la gráfica? Perdón, ¿qué me pide la actividad del día de hoy? Me dice, de la tabla concentrado de ventas, hay que generar la tabla y gráfico dinámicos de estos 3 criterios. Número de ventas por delegación, número de ventas por departamento en cada delegación y la preferencia en la forma de pago. Pues, por ejemplo, número de ventas por delegación. Dices, ya tienes muchas pestañitas, la verdad ya no me sirven. ¿Cómo las elimino? Clic derecho sobre la pestaña, eliminar. Se va a eliminar permanentemente. ¿Estás seguro? Sí. Mientras no eliminemos la hojita principal, que es la de la tabla, no hay ningún problema. Manteniendo presionada la tecla de Shift o de mayúsculas, dependiendo de su teclado. Si la mantienen presionado y le dan clic a las hojitas, se van seleccionando. Entonces así ya no voy de una por una, sino que hago una selección de hojitas, doy clic derecho, le doy eliminar y les voy a eliminar todas al mismo tiempo. ¿Ven? Ya eliminé todo. Perdí mi tabla dinámica. No pasa nada, vuelvo a seleccionar, insertar, tabla dinámica y puedo volver a empezar otra vez. Entonces, ¿qué me piden? Número de ventas por delegación. Pongo en filas y en ventas, aquí le pongo en valores. Ya tengo mi primer resultado de búsqueda. Pues yo aquí tengo tabla 1. La grafico. Ya tengo tabla y gráfico dinámico. Quiero generar la siguiente tabla dinámica. Me regreso otra vez a mi concentrado. Hago de nueva cuenta mi selección. Insertar. Tabla dinámica. Le doy a aceptar. Me abre una nueva hoja para generar una nueva tabla dinámica. ¿Ahora qué me piden? Número de ventas en cada delegación. Pues, delegación.
A ver, lo voy a poner todo en la misma disposición de filas y ventas en valores. Que era lo que veíamos hace un ratito. No me gusta así. Puedo ponerlo en columnas. Pero entonces recuerden que vamos a jugar entre filas y columnas nada más como para darle forma a nuestra tablita. ¿Cómo queremos que nos acomode los valores? ¿Sale? Y ahí tenemos nuestra tablita. Igual insertamos un grafiquito dinámico. Obviamente personalizamos dependiendo del tipo de gráfico, pues hay que ponerle título, leyendas a los ejes, para que nos quede muy bonita. ¿Sale? Y yo tengo mi tabla número 2, tabla y gráfico 2. Tercera búsqueda. Preferencia de forma de pago en cada delegación. Regreso a mi concentrado original. Vean que no he perdido mi selección. Insertar, tabla dinámica. Voy a aceptar. Y ahora me dice, quiero ver formas de pago. Preferencia de formas de pago. Ah, perdón, puse departamento y era delegación. Y voy a arrastrar otra vez aquí forma de pago, pero a la hora al campo de valores para que contabilice el número de veces que aparece el campo contado o el campo tarjeta y me da aquí esa sumatoria indicándome el número de veces que se hizo el pago con alguna de estas dos modalidades. ¿Vale? Y de igual forma, le doy, mientras esté seleccionada mi tabla dinámica, pues ya nada más le doy en gráfico. Aquí está. A ver. Una vez que ya tengan sus 3 resultados de búsqueda y hayan generado sus tablitas y sus gráficos dinámicos, nada más habrá que guardar el archivo y subirlo en el espacio correspondiente. Ahora, estas son las 2 actividades que hay que hacer para el día de hoy.